Si analizamos el número de turistas según las estaciones del año, Aragón, de nuevo, es el Ohio español. Estamos dentro de la media nacional. Los que nos visitan prefieren hacerlo en verano. Agosto es el mes en el que recibimos más visitantes. Aquí lo ven 400.000 personas. Le siguen julio y septiembre. Además, el turismo también crece ahora en primavera, momento en el que se produce uno de los eventos más representativos de nuestra tierra, la Semana Santa. Con una repercusión económica de casi 9 millones de euros, el Bajo Aragón es uno de los principales reclamos turísticos de nuestra Semana Santa. Cada año, unas 23.000 personas disfrutan aquí de la Ruta del Tambor y Bombo, una tradición para la que los 9 pueblos que la conforman se preparan con semanas de antelación. Pues la Ruta del Tambor y el Bombo la conforman 9 pueblos de 3 comarcas del Bajo Aragón histórico. La comarca Andorra-Sierra de Arcos, la comarca del Bajo Martín y la comarca del Bajo Aragón. Los 9 pueblos, la característica común que tienen son el toque de tambor y bombo, ¿vale?, que ha sido el reconocimiento de la UNESCO recientemente. Podemos decir que se duplica la población, ¿vale? Entonces, si somos en torno a 36.000, pues prácticamente estaríamos el doble. El nivel ocupacional a nivel turístico, de hostelería y tal, es 100%. Y luego la participación también es prácticamente pues, del 80, 85, 90% de los habitantes. En Semana Santa tuvimos en torno a 600, 700 visitantes y el resto del año hemos tenido pues sobre 300, 300 y pico. En el año alrededor de 1000. Los que más nos visitan es el segmento entre los 30 y 60 años, ¿vale? Nos ha visitado gente, pues, por supuesto, mucha de la zona de Aragón, del resto de España, y luego pon que un 10%, un 5% hayan sido extranjeros. Nos ha visitado gente de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Taiwán, de China. El sector que más se beneficia de esta tradición es el de la hostelería y la restauración. De media, cada visitante gasta aquí unos 120 euros durante estos días. Hay que prepararse ya para Semana Santa porque son días de mucho trabajo y hay que intentar pues tenerlo todo en buenas condiciones. Se abren todos los días por la mañana y al estar al lado de carretera pues es una cosa que nunca sabes la gente que te puede venir. Sería como pues, doblar las ventas o triplicarlas. Son días que hay que trabajar y ojalá hubiese muchas Semanas Santas durante el año. Pues tenemos reservas de un año para otro, sobre todo lo que es tema de Viernes Santo por la noche. La gente de aquí de Alcañiz, que es el cliente principal, reserva casi de un año para otro. Estaremos en torno a los 100, 150 reservas, entre viernes y sábado de lo que es Semana Santa. Pues cualquier sábado normal estamos trabajando entre 50 y 60 personas y Semana Santa estás a tope y hacemos pues unos 160, 150, más o menos es lo que vamos haciendo. Entonces se multiplica el trabajo por 3, bastantes días seguidos, que es lo que nos interesa a todos. Trabajamos con un cliente que es bastante de una edad media, que está muy bien y se dejan en torno a 35 euros por cabeza. Entonces es una muy buena opción de trabajo. No trabajamos menús del día en esas fechas y trabajamos todo de carta, que es bastante más rentable. Ya desde hace unos días empiezan ya las procesiones a practicar y el tambor y el tambor y el tambor y se llena esto a tope. El turismo arrasa. No hay un sitio para dormir ni casi para comer si no lo tienes previamente un poco reservado. El Bajo Aragón no es caro como turismo, ni para restaurante tampoco, ya veis aquí, un precio asequible y bien. Otro Guadalupe, buenas tardes, dígame. Pues mire, lo siento, pero ya para Semana Santa estas fechas ya no hay nada, está todo ocupado. Bueno, nuestro hotel no es muy grande, es más bien normalito, tiene 25 habitaciones, de las cuales la mayoría son dobles. La cosa es que nosotros vemos que cada vez a la gente se va enterando más de lo que es la Ruta del Tambor y el Bombo y entonces se reparte más por toda la comarca, que es lo interesante. La inmensa mayoría que vienen antes eran más bien catalanes o valencianos, pero es que ahora vienen de Madrid, vienen del País Vasco, entonces para nosotros es una satisfacción porque realmente viene de toda España, que es lo que nos gusta. El precio de ahora mismo para Semana Santa son 85 euros con el IVA incluido y el desayuno también incluido. Y luego es un poco más
un poquitín más que en temporada normal. Está muy a gusto porque abre el balcón y se queda bastante entusiasmada con las vistas que hay aquí, tanto de la iglesia como de la plaza. Realmente valoran un poco el estar en un sitio donde tiene un atractivo. Aquí en la Puebla de Híjar somos 3 grupos. Nos dividimos en infantiles, juveniles y adultos. Los infantiles pues desde que empiezan a caminar los niños más o menos hasta los 13 años, el juvenil desde los 13 a los 16 y el adulto ya en adelante. Yo llevo ensayando, tocando el tambor prácticamente desde que empecé a andar. Yo diría que los 3 años, más o menos 2, y ahora vamos a ensayar el grupo juvenil. El presupuesto para Semana Santa sería entre unos 300 o 500 euros, entre instrumentos e indumentaria. El instrumento puede variar más, pues dependiendo de cómo sea el tambor o el bombo, y la indumentaria, pues túnicas, suelen ser del mismo precio. El gasto es una vez, luego el instrumento y la túnica lo puedes utilizar durante muchos años, y bueno, al fin y al cabo esto es por pasión y el dinero es lo de menos.